Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Beatriz Fra. ¿Buscas cómo amar la Eucaristía? En un tiempo tan conflictivo como el que estamos viviendo ahora en el mundo y también en la Iglesia, es importante poner las bases firmes de nuestra propia fe. Una de las fuentes más importantes que tenemos los cristianos y de la que nos llega la fuerza y el coraje para resistir las tentaciones del mundo, el demonio y la carne, es precisamente la Eucaristía, definida como alimento que ceba leones. La asociación Elisabeth Banker Bergen acaba de publicar el segundo tomo de Eucaristía, Fuente de toda Santidad, escrito por los siervos del Hogar de la Madre, un libro que trata la relación de santos que han destacado por su trato con el misterio más grande de la fe cristiana, la Eucaristía. En el primer libro encontramos las historias de santos de los primeros siglos, como San Jerónimo, y llegando a santos más actuales como San Manuel González, pero sin olvidar tampoco a santos tan conocidos como Santo Tomás de Aquino o Santa Faustina Kowalska, entre otros. En este segundo volumen encontramos la historia de 10 santos enamorados de la Eucaristía, como San Pío de Pietrelcina o San Juan Pablo II, todos ellos recogidos en un libro corto y de fácil lectura. Como indican en su web, no hay mejor manera de aprender a ser hombres de Dios que acudir a hombres de Dios. Estos libros te ayudarán a conocer más a Jesús y cómo tratarlo. Elisabeth Banker Bergen es una asociación constituida en España, fruto del deseo del Hogar de la Madre de colaborar en la nueva evangelización. Trabajan para llevar la buena noticia del Evangelio a todos los rincones de la tierra, a través de la cultura, todo por Dios y por las almas. Luchan por la defensa de la dignidad del ser humano, dirigiendo sus esfuerzos especialmente a la promoción y atención de niños y jóvenes. En su web www.evk.es se pueden encontrar y adquirir todos los títulos publicados hasta ahora y que tratan de temas diversos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. África. El verdadero peligro para la Iglesia no viene del exterior. Pakistán. Asia Bibi pide cambiar la ley de blasfemia en Pakistán. Perú. Las fuentes de mayor contagio de coronavirus no están en las iglesias. Emiratos Árabes. Confirmaciones y primeras comuniones en Abu Dhabi. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nueva ley de memoria histórica que afectará al Valle de los Caídos. Gobierno de Aragón impone estrictas normas para evitar el contagio. Vuelve 40 días por la vida en otoño. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Benedicto XVI agradeció cartas de pésame por la muerte de su hermano. Santa Sede reitera la inviolabilidad del sigilo de la confesión. Así fue la alegría del Papa al recibir a familias numerosas en el Vaticano. El padre Martín Lasarte, misionero durante más de un cuarto de siglo en África, ha advertido que una de las mayores amenazas para el cristianismo en Europa es el secularismo cultural dentro de la propia Iglesia. Según el padre Lasarte, es más peligroso cuando el cristianismo muere no por un ataque exterior, sino por una enfermedad dentro de su propia sociedad, de la propia Iglesia. También señaló los peligros para la Iglesia de la autorreferencialidad, que el Papa Francisco ha destacado con frecuencia como un peligro para los católicos. Es un grave peligro cuando esta mentalidad de secularización entra en nuestro interior, dijo Lasarte. Creo que esta es la pregunta más profunda y más preocupante para la Iglesia hoy en día. Lasarte ha sido misionero salesiano en África durante más de 25 años. Está a punto de regresar a Angola, después de 5 años como parte de equipo de formación misionera de la Congregación Salesiana. Habló con un grupo de periodistas durante un encuentro online el 7 de septiembre sobre la actividad misionera de la Iglesia, organizada por la asociación ISCOM. Hoy en día la misión no tiene fronteras ni límites geográficos, dijo Lasarte, señalando la interculturalidad de la Iglesia. Cada iglesia necesita dar y a la vez recibir misioneros, dijo, porque incluso las iglesias que tienen muchas vocaciones necesitan gente de otras culturas, de otras iglesias. El peligro, sugirió, es no poder separar a la Iglesia de la cultura en la que se encuentra. Una de las bellezas de la Iglesia es que es la misma donde quiera que se encuentra, enfatizó. Lasarte argumentó que había una tendencia de la Iglesia en Europa a querer parecer normal, a mezclarse, a no entrar en conflicto con la sociedad global. Señaló que los cristianos del siglo I tenían claro lo que significaba vivir en una cultura, pero vivir la identidad distintiva de un cristiano.
Fueron perseguidos precisamente por vivir de forma diferente a la cultura pagana en la que vivían, dijo. Alguien puede saber cómo dialogar, cómo escuchar bien, cómo enfrentarse a la cultura, pero también debe tener una libertad de espíritu, de la alegría de comunicar la vivencia más profunda de Jesucristo resucitado, dijo. Esto, explicó Lasarte, es la misión permanente de Jesucristo, que dio a la Iglesia para anunciar el querigma, para anunciar su persona y su evangelio. Añadió que esto era lo que daría fruto a la misión de la Iglesia hoy en día. Según el misionero, hay 3 elementos importantes para la reevangelización de la Iglesia en Occidente: la renovación del primer anuncio del Evangelio, la comunidad cristiana y la conversión personal. La fe necesita ser mucho más interiorizada y personal, dijo. Señaló que muchos jóvenes en Europa saben mucho sobre películas de Netflix, pero nada sobre la Iglesia o Jesucristo, lo que requiere el primer anuncio del Evangelio. Asia Bibi, cristiana, madre de 5 hijos, estuvo encarcelada por la ley de la blasfemia casi 10 años, hasta la absolución sentenciada por la Corte Suprema de Pakistán en octubre de 2018. Asia Bibi ha querido aclarar su postura después de que una televisión estadounidense hace unos días la entrevistara y no diera, en su opinión, la versión completa que ella tiene respecto al daño que hace la aplicación de la ley de la blasfemia. En el momento de la fundación y separación de Pakistán de la India, el fundador Ali Jinnah, en su discurso de apertura, garantizó la libertad de religión y pensamiento a todos los ciudadanos, ha aclarado Asia en la entrevista al director de ayuda a la Iglesia necesitada en Italia. Pero hoy en día hay algunos grupos que están abusando de las leyes existentes, por lo que hago un llamamiento al primer ministro de Pakistán, especialmente para las víctimas de las leyes sobre blasfemia y las niñas que han sido convertidas a la fuerza para salvaguardar y proteger a las minorías, que son también ciudadanos pakistaníes. Y yo, como víctima, hablo desde mi propia experiencia. Sufrí terriblemente y viví muchas dificultades, pero ahora soy libre y espero que estas leyes se puedan cambiar de tal manera que se evite cualquier abuso de ellas, recordó Asia. Según el informe para la libertad religiosa publicada por ACN, las llamadas leyes de blasfemia, incorporadas en 1986 al Código Penal de Pakistán, limitan enormemente la libertad de religión y de expresión. La profanación del Corán e insultar a Mahoma son delitos punibles con cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. En la vida cotidiana, estas leyes se utilizan con frecuencia como medio para perseguir a las minorías religiosas. Desde su residencia actual en Canadá, Asia Bibi también recordó el drama de numerosas menores de edad pakistaníes secuestradas, convertidas y obligadas a contraer matrimonio a la fuerza. Preguntada por el caso de Umma Yunus y Mayra Shabbat, 2 jóvenes cristianas víctimas de abusos cuyos casos están defendiendo la Fundación mediante una constante campaña de sensibilización, Asia comentó: «Sé que estas niñas están siendo perseguidas y hago un llamamiento al primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Ayuden a nuestras niñas porque ninguna de ellas tendría que sufrir». Durante la entrevista, publicada en su totalidad en el canal de YouTube de ACN Italia, Asia Bibi también se refirió al Papa Francisco. «Tengo 2 coronillas, decenarios del Rosario, donadas por el Santo Padre», dijo. «Una se quedó en Pakistán y la otra está conmigo, y todos los días rezo el Rosario por la fe y por los perseguidos en Pakistán. Agradezco al Santo Padre Francisco y al Papa Benedicto que intercedieron por mí. Agradezco a ACN y también a muchos otros que han rezado por mí». «Tengo un profundo deseo de visitar Roma y, si es posible, de encontrarme con el Santo Padre», respondió Asia. «Rezo por el Papa Francisco, que nos apoya en la fe». La cristiana pakistaní concluyó dirigiéndose a los benefactores de la Fundación Pontificia. «Agradezco ayuda a la Iglesia necesitada y a todos sus benefactores en todo el mundo por apoyar a las personas que son perseguidas como yo por su fe». El arzobispado de Piura y Tumbes, Perú, Monseñor José Antonio Eguren, aseguró que las fuentes del mayor contagio de coronavirus no están en las iglesias, sino en otros lados, como el transporte público y los mercados. Así le indicó el prelado un mes después de la reapertura de iglesias en la archidiócesis de Piura y Tumbes, donde los templos acogen a los fieles siguiendo todas las medidas sanitarias del protocolo para las actividades religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia, marcadas por la Conferencia Episcopal Peruana, que se elaboró en coordinación con el Ministerio de Salud, y la guía de su archidiócesis para la celebración de misas, sacramentos y otros actos de culto público con control de asistentes. El arzobispo afirmó que decir que la Iglesia es la fuente principal de contagio es un despropósito, habiéndose prácticamente normalizado la vida social, laboral y comercial. Las fuentes de mayor contagio no están en las iglesias,
sino están mayoritariamente en otros lados, en el transporte público y en los mercados. Las declaraciones se dan 2 días después de que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijera que la apertura de iglesias no está contemplada y que no ha recibido ningún pedido de la Conferencia Episcopal de Perú para ello, pese a que su cartera aprobó el protocolo presentado por los obispos. A nivel mundial, no se ha hecho este tipo de reapertura en los países en donde se maneja un término medio de protección de la población, dijo la ministra. Monseñor Eguren precisó que si se siguen estos protocolos como se debe, la apertura de los templos en el caso de Piura y Tumbes, que es para la oración personal de los fieles y la adoración eucarística en forma privada, no tendría por qué producirse ningún aumento de casos de contagio de COVID. Los protocolos que aplicamos supone que al final del día se desinfecten los templos y las bancas con el uso de lejía disuelta en agua o con amonio cuaternario, que es mejor que la lejía, porque permanece más tiempo, y de esa manera se controla más el virus. El prelado resaltó que en su archidiócesis los sacerdotes no han dejado de visitar a los enfermos, sea para llevarles la comunión, sea para ungirlos en el caso de que estén muy graves con la unción de los enfermos. Tampoco han dejado de atender y escuchar confesiones, pero la administración de los sacramentos es a nivel personal e individual. El arzobispo indicó que muchas personas participan actualmente en las misas virtuales a través de Internet y las redes sociales, lo que se traduce en mucho provecho espiritual, pero, como dice el Papa, tiene sus riesgos, que es reducir la Iglesia a lo virtual, cuando el pontífice ha dicho que la Iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios son concretos. Además de la archidiócesis de Piura y Tumbes, otras jurisdicciones como la prelatura de Yauyos, las diócesis de Lurín, Tacna y Moquegua, Chiclayo y Trujillo también han abierto iglesias para la oración privada, misas y la adoración del Santísimo Sacramento. Tras meses sin misas con pueblo, iglesias cerradas y vida comunitaria reducida al mínimo para contener la propagación de la pandemia del COVID-19, los católicos de los Emiratos Árabes Unidos festejan la celebración de cientos de confirmaciones y primeras comuniones. El 4 de septiembre, 80 niños recibieron la comunión por primera vez en una ceremonia que se llevó a cabo en la Catedral de San José, en Abu Dhabi. En agosto, 248 jóvenes habían sido confirmados por su obispo en 4 momentos diferentes. Ceremonias sencillas, asistencia reducida y un rígido protocolo sanitario no disminuyeron el clima de celebración y alegría de toda la comunidad, en este año marcado por la emergencia del coronavirus. Incertidumbres, miedos y ansiedad por el futuro y por la salud de los seres queridos dieron paso a la felicidad de toda una comunidad que ha estrechado filas, de manera ideal, aunque no física, en torno a sus fieles más jóvenes. Durante meses las iglesias se mantuvieron cerradas y no se podía participar de la Santa Misa, teniéndose que contentar con verla en Internet, pero el gobierno de Emiratos Árabes empieza a suavizar las primeras medidas restrictivas y autorizó en las últimas semanas la celebración de los sacramentos. Se tomó entonces la decisión de comenzar con las confirmaciones de casi 250 jóvenes de la comunidad de Abu Dhabi. Las misas se llevaron a cabo con absoluto respeto de las medidas de seguridad y no se registraron infecciones ni casos de contagio. La iglesia local prepara ahora la primera comunión de 341 niños en el contexto de una serie de ceremonias programadas hasta principios de octubre. El vicario apostólico Monseñor Paul Hinder, el padre Johnson, párroco de la catedral, y la hermana Selja Popadi, de las Carmelitas de Santa Teresa, son los principales responsables de la organización de las celebraciones. Cuando supimos que podíamos celebrar confirmaciones y primeras comuniones, experimenté una de las mayores alegrías de mi vida, cuenta la religiosa, quien dedica gran parte de su misión pastoral a la formación de los niños. No fue una tarea fácil preparar todo, en este tiempo de confinamiento y pandemia, sigue diciendo la hermana Selja, pero le agradezco al Señor por habernos concedido la posibilidad de hacerlo. Debido a las medidas de distanciamiento aún vigentes, las misas de confirmación se llevaron a cabo durante 2 semanas seguidas, los jueves y sábados de agosto, con 248 jóvenes subdivididos en 4 grupos diferentes. Solo los padres pudieron asistir a la ceremonia y el consejo parroquial eligió 2 padrinos para cada uno. En este contexto tan difícil, la hermana Selja agradeció a los padres y familiares. Los admiro porque confiaron sus hijos a la Iglesia, sabiendo que los cuidaríamos. Según informa Infolibre, el Gobierno Social Comunista de España prevé aprobar el proyecto de nueva ley de memoria que sustituye y deroga la anterior, aprobada con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Entre otras medidas, la nueva ley pretende la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, es decir, de aquellas que asuman como propias, sin ir más lejos, las declaraciones sobre Franco de San Juan XXIII, Papa, quien dijo:
Da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico. ¿Qué más quieren? La ley de fundaciones considera que concurrirá causa de extinción de una fundación el que no persiga fines de interés general. La ley de memoria señala ahora como contraria al interés general la apología del franquismo, la incitación al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, solo el levantamiento de julio del 36 y no la revuelta contra la República del PSOE en Asturias, la guerra civil o el franquismo. La medida puede tener impacto sobre la Fundación Francisco Franco. El Valle de los Caídos es considerado un lugar de memoria democrática, cuya resignificación irá destinada a dar a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado. Expone la norma que prohíbe allí los actos de exaltación de la guerra civil, es decir, su consideración como verdadera cruzada religiosa, tal como fue y el régimen católico que siguió a continuación. En el Valle de los Caídos solo podrán yacer, según la norma, los restos de fallecidos a consecuencia de la guerra civil. La ley prevé la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto, lo que podría afectar a José Antonio Primo de Rivera, cofundador de la Falange, ejecutado por la familia ideológica del actual gobierno. Falta por ver en qué lugar quedan los cuerpos de los monjes benedictinos encargados de la basílica que han fallecido en las últimas décadas. La norma extingue la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales. El Panteón de Hombres Ilustres pasa a llamarse Panteón de España. El Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral, prevé la norma. El Gobierno también llevará a cabo la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria y bachillerato, para incluir la memoria democrática. La ley recrudece la persecución de los símbolos del franquismo, que ya formaba parte de la norma de 2017. Se recoge expresamente la eliminación de nombres de centros públicos y pueblos. Si los elementos contra la memoria están ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, los propietarios deberán retirarlos o eliminarlos. Esto afectaría, por ejemplo, a la tumba de Queipo de Llano, en la Basílica de la Macarena. Si hay razones artísticas para defender el símbolo, podrá incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática, indica la nueva norma. El Gobierno de Aragón prevé pasar a los cuerpos y fuerzas de seguridad listados con nombres de enfermos o casos sospechosos de coronavirus, con el fin de que puedan vigilar que cumplen con los confinamientos o cuarentenas a las que están obligados. Así consta en una orden que publicó este miércoles el Boletín Oficial de Aragón, firmada por la consejera de Sanidad del Ejecutivo Autonómico, Sira Repollés, del PSOE. Dar a conocer esos datos personales especialmente sensibles afecta de lleno a la normativa de protección de datos, pero el Gobierno aragonés indica que la situación excepcional de emergencia sanitaria justifica el uso de esa información y su acceso por parte de las fuerzas de seguridad. Esta comunidad, que durante el verano se convirtió en el peor foco regional de COVID-19 de Europa, todavía acumula una elevada tasa de contagios tras más de 2 meses de segunda oleada de infecciones. Aragón fue la autonomía más precoz en sufrir rebrotes de gravedad, lo que hizo que, a mediados de julio, el 70% de la población aragonesa retrocediera a la fase 2. Hace una semana el Gobierno aragonés decidió que toda la región recuperara la nueva normalidad. Sin embargo, ante los contagios que siguen produciéndose, el Ejecutivo que preside, Javier Lambán, del PSOE, ha optado por volver a endurecer las restricciones y dispositivos de control. Y una de las medidas incorporadas es la previsión de que se puedan dar a conocer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, los nombres y domicilios de personas a las que se les ha detectado el coronavirus en pruebas analíticas y también de los que hayan sido identificados como casos sospechosos. Ambas situaciones exigen confinamientos domiciliarios, aislamiento sanitario forzoso por ser caso confirmado o cuarentena preventiva en el caso de los sospechosos. Para garantizar que esas personas no se saltan la orden de confinamiento, la nueva orden aprobada por el Gobierno aragonés contempla expresamente que los datos personales de los casos positivos o sospechosos podrán ser comunicados por la Sanidad aragonesa a las fuerzas y cuerpos de seguridad para el control de la obligación de confinamiento. Incluso prevé la posibilidad de pasar esos listados a funcionarios civiles, en concreto a los inspectores de educación y a otros servicios de emergencias, cuando se les encomiende esta tarea de control y vigilancia. Por otra parte, la orden publicada por el Gobierno aragonés revisa otras restricciones.
Así, el horario de los establecimientos y locales de juego y apuestas queda asimilado al de bares y restaurantes, de modo que tendrán que cerrar a la 1 de la madrugada como máximo. Asimismo, las celebraciones familiares o sociales, tales como cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas o funerales, no podrán reunir a más de 50 personas en espacios cerrados ni a más de 100 en recintos al aire libre. Este otoño vuelve a España la campaña de oración 40 días por la vida en las ciudades de Madrid, Valencia y el puerto de Santa María. 40 días por la vida es una campaña internacional de oración en defensa del no nacido que se basa en 3 pilares fundamentales: oración y ayuno, presencia pacífica y alcance comunitario. El esquema de 40 días de esta campaña se inspira en los numerosos ejemplos bíblicos en los que Dios ha traído la transformación al mundo en periodos de 40 días. Tenemos la certeza de que la oración será lo que acabe definitivamente con el aborto. Por eso creemos en 40 días por la vida, porque tiene su confianza total puesta en Dios, dice Rebeca María de Miguel, portavoz de la campaña en Madrid. Ante la pregunta de si vale la pena juntarse con otras personas a rezar ante un centro de abortos, Rebeca responde que la presencia pacífica frente a los abortorios es fundamental. Es un testimonio de fe público y una herramienta evangelizadora en doble sentido. Nuestros voluntarios se sensibilizan con la realidad del aborto y a la vez vecinos, sanitarios del abortorio y madres ven que rezamos y nos preocupamos por ellos. La película Unplanned, que se estrenó hace 2 meses y cuenta el testimonio de conversión de Abby Johnson, da ejemplo del fruto que pueden dar estos grupos de oración ante centros abortistas. Abby pasó de ser directora de la clínica a activista provida por la oración y acompañamiento de uno de estos grupos. En 2014, apenas 5 años después de que Abby renunciara a su empleo, su clínica abortista se convirtió en la sede oficial de 40 días por la vida. En Madrid, el año pasado, la campaña tuvo una participación de más de 700 personas, con más de 1.100 horas de oración cubiertas. A todos los participantes se les hace firmar una declaración de paz en la que se les pide comportarse como Cristo en todo momento, siempre de forma pacífica y amorosa hacia el prójimo. Sabemos que no seremos nosotros quienes cambiemos la tragedia del aborto, solo Dios puede, pero nos pide nuestro pequeño granito de arena, dice la portavoz. Además, este año se tomarán medidas especiales para seguir las recomendaciones sanitarias a causa del coronavirus y proteger así a los voluntarios. La misa de envío de la campaña en Madrid tendrá lugar el 19 de septiembre a las 18 horas en la parroquia Santo Cristo de la Victoria. Para más información acerca de 40 días por la vida, visita www.40daysforlife.com o escribe a inscripción 40díasmadrid@gmail.com, Madrid, o inscripción 40díasvalencia@gmail.com para Valencia. El Papa emérito Benedicto XVI escribió una carta colectiva en la que agradece las 1000 manifestaciones de pésame por la muerte de su hermano. La carta, que dirigió a la agencia ADN Cronos y que lleva su firma, menciona también el molesto herpes que algunos medios apuntaron como una de las dolencias que le aquejó recientemente. La carta está fechada en agosto de este año. Queridos amigos, se lee en la carta, después de mi visita a Ratisbona y de la muerte de mi querido hermano George, poco tiempo después, recibí tantas cartas personales que nunca hubiera imaginado, y eso me conmovió profundamente. Hemos contado casi 1000. Al mismo tiempo, sin embargo, un herpes zóster que había comenzado a manifestarse el día antes de mi partida a Ratisbona ha ido tomando formas que han impedido cualquier intento de respuesta personal por mi parte. Benedicto concluye pidiendo la comprensión por no haber podido responder cada una de las misivas de pésame. Pedirles de corazón que comprendan que solo puedo enviar esta carta colectiva como expresión de mi más cordial agradecimiento, añadió. Benedicto XVI, en un viaje no esperado para muchos, fue a Ratisbona el pasado 18 de junio, ciudad donde vivía su hermano George. Benedicto regresó pocos días después y Monseñor George moría el 1 de julio. Que Dios te pague, querido George, por todo lo que has hecho, sufrido y me has dado, escribió el Papa emérito en el obituario dedicado a su hermano. Los 2 hermanos Ratzinger, que se ordenaron sacerdotes el mismo día, estaban muy unidos. Monseñor George viajaba todos los veranos a visitar a su hermano en su residencia en el monasterio vaticano Mater Ecclesiae, pero en este 2020 no lo había podido hacer por su estado precario de salud. Los obispos australianos han entregado al Gobierno federal las observaciones de la Santa Sede sobre 12 recomendaciones de un informe de 2017 elaboradas por la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, recomendaciones algunas que versaban sobre el sacramento de la confesión.
La Santa Sede reitera la inviolabilidad del sigilo de la confesión y ratifica que la absolución no puede condicionarse a futuras acciones en el fuero externo, al tiempo que declara su decidida determinación de afrontar y erradicar los abusos contra menores y personas vulnerables, donde quiera que se produzcan en la Iglesia. Las observaciones de la Santa Sede fueron entregadas a la Conferencia Episcopal Australiana, la que a su vez la dio al Fiscal General de Australia, y están mencionadas en declaración de la conferencia del 4 de septiembre pasado. La Comisión Real sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual de Niños había recomendado que se aclarase si la información recibida de un niño durante el sacramento de la reconciliación de que ha sido objeto de abuso sexual está cubierta por el sello de la confesión y que si una persona se confiesa durante el sacramento de la reconciliación como autor de un abuso sexual de niños, la absolución puede y debe ser retenida hasta que se presente a las autoridades civiles. La Santa Sede respondió que ya un documento previo, la nota de la Penitenciaría Apostólica del 29 de junio de 2019 sobre el fuero interno, que reafirmaba la inviolabilidad del sello de la confesión, proporcionaba indicaciones útiles para llegar a una respuesta ponderada a las cuestiones planteadas. Observó la Santa Sede que el secreto de la confesión incluye todos los pecados conocidos de la confesión, tanto del penitente como de los demás, agregando que esa es la antigua y constante enseñanza de la Iglesia sobre la inviolabilidad del sello sacramental, como algo exigido por la naturaleza del propio sacramento y por lo tanto como derivado de la ley divina. Agrega que el confesor ciertamente puede, y de hecho debe en ciertos casos, alentar a la víctima a buscar ayuda fuera del confesionario o cuando proceda a denunciar un caso de abuso a las autoridades. Sobre la absolución, la Santa Sede, basándose en la normativa vigente en la Iglesia, indicó que el confesor debe determinar que los fieles que confiesen sus pecados están verdaderamente arrepentidos de ellos y que tienen un propósito de enmienda, puesto que el arrepentimiento es, de hecho, el corazón de este sacramento. La absolución solo puede ser retenida si el confesor concluye que el penitente carece de la necesaria contrición. La absolución entonces no puede ser condicionada a futuras acciones en el foro externo. El Papa Francisco expresó una gran alegría al recibir este 9 de septiembre en su audiencia general a varias familias numerosas en el claustro de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano. En los vídeos y fotografías registradas durante el evento, la segunda audiencia general con fieles tras el inicio de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco se ve sonriente, saludando y conversando con las familias numerosas. En su catequesis de su audiencia general, el Santo Padre alentó a que tanto en las familias como en los barrios se propicie el amor, para compartir el amor, el perdón. Al actuar así, aseguró, habrá amor y perdón para todos. El Papa Francisco ha destacado varias veces la importancia de las familias. En enero de 2015 aseguró que da consuelo y esperanza ver tantas familias numerosas que acogen a los hijos como un verdadero don de Dios. Ellos saben que cada hijo es una bendición. Escuché decir que las familias con muchos hijos y el nacimiento de tantos niños se encuentran entre las causas de la pobreza. Me parece una opinión simplista. Podemos decir todos que la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha colocado al Dios dinero. Un sistema económico que excluye siempre, excluye los niños, los ancianos, los jóvenes sin trabajo y que crea la cultura del descarte que vivimos, dijo. Nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas. Este es el motivo principal de la pobreza, no las familias numerosas, aseguró en esa ocasión. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Beatriz Fra. Hasta la próxima semana.